Saludos a todos, alumnos. Vamos a dar inicio al tema número 4, el cual se encuentra señalado en el programa como el Poder Público Municipal. Sin más preámbulos, vamos a darle inicio al régimen del Poder Público Municipal en los siguientes términos. Dentro del Poder Público Municipal, la Constitución define al municipio como la unidad política primaria de la organización nacional. Goza de personalidad jurídica, autonomía dentro de los límites de la Constitución y de la ley. Así lo dispone el artículo 168 de la Constitución de la República Bolivariana vigente. Aunado a ello, es importante establecer que dentro de la estructura del poder público, al igual como ocurre con los estados federados, los municipios cuentan con dos ramas de 5 en que divide el poder público nacional. Es decir, tiene a su poder ejecutivo, al poder legislativo, al poder judicial, al poder electoral, al poder ciudadano. Pero de estos existe solo autonomía política para la designación de los representantes de los órganos de la rama ejecutiva y de la rama legislativa del Poder Público Municipal, los cuales son ejercidos por el alcalde, la alcaldesa y por el Consejo Municipal. Es por ello que los ciudadanos solo podemos designar por voto universal, secreto, al alcalde o a la alcaldesa o a los concejales, así como a los integrantes de las juntas parroquiales, pero no podemos elegir a los representantes del Poder Judicial, Electoral y Ciudadano o Moral, con la excepción de los jueces de paz. Bueno, en este orden también vamos a hablar de la autonomía municipal, la cual también la vamos a circunscribir a la facultad que establece el 168 en materia municipal. 168 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero en materia doctrinaria, el autor Alan Bruer Carías habla que la autonomía municipal tiene mucho que ver con los principios del régimen jurídico de organización administrativa, y esta es una consecuencia directa de la descentralización administrativa, debido a que le da cierta autonomía, pero lo cual no quiere decir que esa autonomía sea absoluta. La autonomía va a estar siempre supeditada a un grado de control que es ejercido por el órgano matriz. La autonomía es, en su sentido propio, la facultad que tienen todos los entes del Estado de crear su propio ordenamiento jurídico. Esto es de dictar sus propias normas, y aquí que la autonomía es equivalente a una autonormación. Pero ¿de cuáles entes estoy hablando? De los entes estatales y de los entes municipales, de lo que se deduce que la autonomía propiamente dicha es la que existe en la administración descentralizada territorialmente. En los estados, los consejos legislativos tienen como función dictar leyes sobre las materias de su competencia. Igualmente sucede en los municipios, que son autónomos, porque su consejo puede producir sus propias normas o leyes locales y ordenanzas. Tal como lo señala Bruer, la mayor autonomía en la descentralización se da en la de tipo territorial, de manera especial en los estados y en los municipios. Sucede que esta autonomía municipal, la cual se encuentra argumentada, fundamentada en este artículo 168 de la República Bolivariana de la Constitución vigente, tiene tres elementos: elección de sus autoridades, gestión de la materia de su competencia y creación, recomendación o inversión de ingresos. De allí que existen elementos que definen claramente las características fundamentales de la autonomía que produce el proceso de centralización y que seguidamente les voy a explicar. Las características de la autonomía, por supuesto, están señaladas en un tipo de autonomía específica para el municipio: autonomía política, autonomía administrativa, autonomía tributaria, autonomía normativa.
En cuanto a la autonomía política, es decir, el hecho de que sus autoridades pueden ser elegidas y se les pueda revocar el mandato a través de un referéndum. La autonomía administrativa, en el sentido de que los municipios pueden manejar sus ingresos, sus bienes, sus inversiones, la libre gestión de sus propios asuntos, sin interferencias de los entes nacionales, y establece, por supuesto, una administración especial municipal, salvo los mecanismos y órganos de control que determine la Constitución y la ley. La administración tributaria es otro elemento propio de la descentralización territorial. A nivel de los municipios le permite crear impuestos e ingresos propios dentro del ámbito de su competencia. Esa autonomía le da la llamada facultad a incorporar la potestad tributaria para crear impuestos en determinados rubros como son actividades económicas, patentes de industria y comercio, los inmuebles urbanos y espectáculos públicos, entre otras materias. Y la última autonomía es la llamada autonomía normativa. También cuentan los municipios con otro de estos elementos básicos del proceso autonómico, como es la autonomía normativa, por medio de la cual pueden dictar sus propias leyes y además los actos de los municipios no pueden ser revisados ni impugnados, sino única y exclusivamente ante los tribunales competentes de conformidad al artículo 168. Pero debo resaltarles algo en particular. La Ley Orgánica del Régimen Municipal derogada, así como la Ley Orgánica del Poder Público Municipal vigente, recalcan la importancia de la autonomía, pero esta ley amplía el concepto y las áreas que comprende dicha autonomía, la cual tiene como uno de sus logros la adecuación de la facultad de crear parroquias y otras entidades locales que preceptúa la Constitución, facultad que antes estaba reservada al Poder Legislativo Estatal y que ahora constituye una facultad plena de los municipios. Bueno, conforme a lo que hemos venido estudiando, la autonomía municipal, según la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se puede definir en los siguientes términos. Es la facultad que tiene el municipio para elegir sus autoridades, gestionar las materias de competencia, crear, recaudar, invertir sus ingresos, dictar ordenamiento jurídico municipal, así como organizarse con la finalidad de impulsar el desarrollo social, cultural, económico, sustentable de las comunidades locales y los fines del Estado, tal como lo establece el artículo 3 de dicha ley. Señala también el artículo 4 que el ejercicio de su autonomía corresponde al municipio elegir autoridades, crear parroquias, otras entidades locales, crear instancias, mecanismos y sujetos de centralización, asociarse en mancomunidades, obviamente, legislar en las materias de competencia y sobre la organización y funcionamiento de los distintos órganos del municipio, gestionar las materias de su competencia, crear, reanudar, invertir sus ingresos, controlar, vigilar, fiscalizar los ingresos, gastos, bienes municipales, impulsar y promover la participación ciudadana. Siendo así, podríamos nosotros hacer una lluvia de ideas y poder establecer una definición propia del municipio. El municipio es un ente territorial con personalidad jurídica, el cual tiene autonomía para elegir sus propios gobernantes y revocarlos, para administrar sus bienes, sus ingresos, para crear impuestos y establecer sus propias normas, las cuales son impugnadas solo por los tribunales competentes que establece la ley y la Constitución. La presente lámina tiene dos puntos de estudio, la potestad tributaria municipal y la organización de los municipios. En cuanto a la potestad tributaria municipal, la vamos a encontrar dentro de los artículos 179 y 180 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y es que es esa facultad que tiene los municipios o autonomía para crear sus propios tributos. Así lo establece el 179 en su numeral quinto. La facultad de los municipios para crear otros impuestos, tasas y contribuciones vía mandato de ley, siempre y cuando no estén consagrados en la Constitución de la misma. La Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y de los Municipios, llamada
LOCAPEM, busca armonizar y coordinar las potestades tributarias de los estados y de los municipios para evitar la duplicidad y confusión en la aplicación de los tributos. Asimismo, esta potestad es diferente al poder nacional y al poder estatal por ser específica y unívoca. Y siempre será de obligatoria aplicación, diríamos así, por su carácter impositivo, siempre que no colida con la Constitución y las leyes y la imposición de los impuestos nacionales y estatales. El artículo 169 de la Constitución establece las opciones para la organización del régimen de gobierno y la administración local que le corresponde a los municipios con población indígena, ratificando que la organización municipal será siempre democrática y responderá a la naturaleza del gobierno local, objetivos que han sido cumplidos con la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. También debemos hacer un llamado a los artículos 75 y 83 de la Ley del Poder Público Municipal cuando habla de los principios generales de la organización del poder público, el cual se ejerce a través de 4 funciones más no ramas del poder público, aun cuando 3 de estas funciones están ligadas a las ramas del poder nacional, a saber, el Ejecutivo y el Legislativo de manera absoluta, y en forma parcial al poder moral se deslinda con la figura del control fiscal. Una cuarta función bien pudiese asimilarse a las 2 primeras ramas del poder y es la que le corresponde a la planificación, que es ejercida por el Consejo Local de Planificación Pública, aun cuando también aquí opera el control social de la gestión pública. La Ley Orgánica del Poder Público Municipal consagra que el poder público se ejerce a través de la función ejecutiva, la cual es desarrollada por el alcalde o la alcaldesa, y a este se le asigna el gobierno y la administración de los municipios. La función deliberante le corresponde al Consejo Municipal, la función de control fiscal a cargo de la Contraloría Municipal y la función de planificación. Determina también la Ley Orgánica del Poder Público Municipal en su artículo 76 que los órganos del Poder Público Municipal deben colaborar entre sí para el cumplimiento de los fines del municipio y en el ejercicio de sus funciones. Incorporarán la participación ciudadana en el proceso de definición y ejecución de la gestión pública y su control y evaluación de los resultados de manera efectiva. La estructura jurídica de la Administración Pública Municipal debe ser desarrollada por cada municipio a través de ordenanzas que determinen organización, funcionamiento de los órganos del nivel central y descentralizado, desconcentrado, con el fin de alcanzar mayores niveles de desempeño, atención, participación de los ciudadanos, racionalidad de los costos, continuidad en el ejercicio de la función pública. La competencia municipal la vamos a encontrar distribuida en orden histórico en la Constitución del 61, su artículo 30, en la Constitución de 1999, vigente en el 2000, en su artículo 168, y la ampliación de todas las competencias de esta en el artículo 52, 53 y en el 54 va a establecer cuáles son los instrumentos a través de los cuales se pueden ejecutar las competencias. Entonces, seguidamente les explico que la competencia de los municipios en la Constitución del 61 se limitaba al gobierno y a la administración de los intereses peculiares de la entidad, aun cuando en los aspectos particulares presentaba una amplia gama que podía ser objeto de su competencia. En relación con sus bienes, sus ingresos, con las materias propias de la vida local, tales como el urbanismo, los abastos, la circulación, la cultura, la seguridad, la asistencia social, el turismo, la policía municipal. Igualmente dejaba abierta a la ley del poder público atribuirle a los municipios competencias exclusivas en determinadas materias como imponerles un mínimo obligatorio de servicio. Eso lo estableció el artículo 30 de la derogada Constitución. Pero la vigente le agrega 8 áreas específicas
señalando que las actuaciones que le corresponden al municipio en materia de su competencia no menoscaban las competencias nacionales o estadales que se definen en la ley correspondiente conforme a la Constitución. Precisamente la Ley Orgánica del Poder Público Municipal consagra como competencia de los municipios el gobierno y la administración de los intereses propios de la vida local, la gestión de las actividades y servicios que requiere la comunidad municipal, ratificando que cada municipio tiene competencias para organizar el funcionamiento de sus órganos y regular las atribuciones de sus entidades. Eso lo dispone el artículo 52 y el artículo 53. También dispone la ley en su artículo 54 que las ordenanzas, acuerdos, reglamentos y decretos y resoluciones son los instrumentos jurídicos a través de los cuales el municipio ejerce sus competencias, así como en otros instrumentos de uso corriente en la práctica administrativa, ajustados a las previsiones legales, y define cada uno de ellos en los siguientes términos. Las ordenanzas son actos de aplicación general sobre asuntos de interés social que sanciona el Consejo Municipal. Los acuerdos son actos que dictan los consejos municipales sobre asuntos de efectos particulares. Los reglamentos son actos del Consejo Municipal para establecer su propio régimen, así como el de sus órganos, servicios y sus dependencias. Los decretos, que son actos administrativos de efectos generales, dictados por el alcalde y que deben ser publicados en Gaceta Municipal o Distrital. Y las resoluciones, que son actos administrativos de efectos particulares, dictados por los alcaldes o por las alcaldesas o los contralores municipales y demás funcionarios competentes. Todos estos actos son de obligatorio cumplimiento, es decir, son coercitivos por parte de los particulares y autoridades nacionales y estatales. Bueno, es propio entonces hablar de las competencias del municipio. El municipio tiene competencias propias, concurrentes, descentralizadas, delegadas y una novedosa que es la competencia del registro civil. En cuanto a las propias, las encontramos contenidas en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, y desarrolla esta solo las competencias establecidas en la Constitución y amplía algunos elementos de carácter importante, como el tema de protección a la justicia de paz, a la violencia contra la mujer, pero la competencia específica que establece el artículo 56 va dirigido al gobierno y administración de los intereses propios de la vida local y a la gestión que la Constitución y las leyes nacionales le confieren en lo relativo a la vida local, servicios públicos, desarrollo económico, materia interinsular, de interés social, entre otros. Ello todo va dirigido al mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad, y así lo establece en sus 9 literales el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, cuando busca, por supuesto, desarrollar materias sobre la ordenación territorial y urbanística, la vialidad urbana, los espectáculos públicos, la protección del ambiente, la salubridad y la atención primaria en salud, los servicios de agua potable, la justicia de paz y la atención social sobre la violencia contra la mujer y la familia, la organización y funcionamiento de la administración pública y las demás relativas a las que establezca la Constitución, las leyes nacionales y estatales, relativas a la vida local, por supuesto. En cuanto a las competencias concurrentes, estas las hemos venido desarrollando en los temas anteriores, y pues estas son las competencias que comparte el municipio con el Poder Nacional y Estatal, las cuales son ejercidas en materias asignadas por la Constitución y las leyes de base y las leyes de desarrollo. Estos principios que orientan son los principios de la gestión y la gestión pública, que son el de interdependencia, coordinación, cooperación, corresponsabilidad, subsidiariedad, y que el 165 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra como principios que reafirman los elementos de la descentralización dentro de las unidades políticas territoriales. Aquí dicen que los estados descentralizados o los estados descentralizarán al municipio servicios, competencias que gestionan y que están en capacidad de prestar, así como la administración de los recursos en las áreas concurrentes. Allí sigue un poquito hablando el artículo, pero el punto que yo les hago
alusión es a este elemento. En cuanto a las competencias descentralizadas, bueno, el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece que el Poder Nacional o los estados transferirán al municipio determinadas materias de sus competencias y la administración de sus respectivos recursos de acuerdo con los principios establecidos en el 158 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Consagra aquí el principio de centralización igualmente como el de política nacional para profundizar la democracia, acercando el poder a la población y creando mejores condiciones en el ejercicio tanto de la democracia como de la eficacia y eficiencia de los cometidos de cada acto. El desarrollo de dicha alcance de estas competencias la va a determinar la ley de descentralización. Las competencias delegadas pues son aquellas que el Poder Nacional o los estados pueden delegar en los municipios previa aceptación de estos, el ejercicio de determinadas actividades nacionales o estadales con el fin de mejorar la eficacia de la gestión pública o la prestación de un servicio público. Este lo encontramos contenido en el artículo 59 de la Ley Orgánica del del Poder Público Municipal, y comenzará a ejecutarse cuando se haya transferido al municipio los recursos que se requieran para dar cumplimiento a dicha delegación. Estas competencias pueden ser presentadas a solicitud del mismo municipio al Poder Nacional o al Estado, y específicamente pueden ser competencias por descentralización o competencias por delegación. Finalmente tenemos una novedosa competencia que es la competencia del registro civil. La encontramos contenida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 174, la cual constituye una importante innovación, ya que al definirlo le corresponde la competencia del registro civil que venía siendo asumida por las gobernaciones del Estado a través del prefecto del municipio, pero resulta ser que la ley o la Constitución del 61 ni la Ley Orgánica del Régimen Municipal vigente para ese momento, ni la LOPA establecía la denominación de primera autoridad civil al prefecto. Y el problema se presenta cuando el 30 de diciembre de 1999 entra en vigencia la Constitución del año 2000. En su artículo 74 le otorga la condición de primera autoridad civil al alcalde. Por su parte, el Código Civil le dedica un título completo, el título 13, 14 capítulos y 80 artículos en su libro primero de personas al registro del Estado Civil, y de manera clara e inequívoca le asigna a la primera autoridad civil de la parroquia municipio llevarlos por duplicado los registros de nacimiento, matrimonios, defunciones. Así lo establece. Bueno, en síntesis, como la nueva Constitución le da al alcalde la condición de primera autoridad civil del municipio, obviamente le corresponde al alcalde la competencia en materia de registro del Estado civil, proceso que aun cuando tuvo algunos obstáculos, reticentes y enfrentamientos, hoy día ha sido superado satisfactoriamente y los registros civiles dependen de las alcaldías. Bueno, señores, hasta aquí hemos concluido el tema de las competencias. Bueno, ¿cómo se crea un municipio? La creación del municipio la encontramos consagrada en el artículo número 5 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en su artículo 6 y en el 178 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero la creación de manera específica establece en su artículo número 10 unas exigencias. La exigencia primero es que debe existir una población asentada establemente en un territorio determinado con vínculos de vecindad. Otro elemento es que debe ser un centro poblado no menor a la media poblacional de los municipios preexistentes en ese estado, excluidos los dos de mayor población, requisito que debe ser certificado por el Servicio Nacional de Estadística, y en caso de no poder hacer esta comparación, se requerirá de una población no menor de 10.000 habitantes. Tener capacidad el futuro nuevo municipio para generar recursos propios suficientes que le permitan atender los gastos de gobierno, administración general y promover a su población la prestación de los servicios mínimos obligatorios.
A los efectos del cumplimiento de este requisito, debe constar en un acta la opinión favorable del órgano rector nacional en materia de presupuesto público y la respectiva del Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, debidamente motivado con la determinación de los efectos socioeconómicos que la creación de un nuevo municipio generará en el municipio o los municipios que resulten segregados. Cumplidas estas condiciones, el Consejo Legislativo, una vez que aprueba esta ley de creación de este municipio, somete este instrumento legal a un referéndum aprobatorio donde participan todos los habitantes del municipio afectado. Ahora, si existen dos o más municipios en un mismo estado, limítrofes entre sí, y quieren coordinar geográficamente, construir un nuevo municipio, bien sea por conveniencia o por necesidad, pueden presentar esta solicitud a través de este trámite. La iniciativa puede hacerse bien sea de creación, de fusión, de segregación de los municipios, conforme al artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, a un número de electores con residencia en los municipios en los cuales pertenezca el territorio afectado no menor al 15% de los inscritos en el registro electoral. Esto es quienes pueden hacer la solicitud. Puede hacerla también el Consejo Legislativo por un acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes. También puede hacerlo los consejos municipales que estén comprendidos en el territorio afectado mediante un acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, y también puede hacerlo el gobernador o la gobernadora con la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del Consejo Legislativo, y los alcaldes con la aprobación también de la anuencia del Consejo Local de Planificación Pública. Es importante considerar que la Ley Orgánica del Poder Público Municipal le da obligatoriedad que tiene este Consejo Legislativo de someter a referéndum el respectivo proyecto de ley de creación, fusión o segregación de este municipio, donde participen los electores de los municipios involucrados, quedando aprobado dicho proyecto si el proceso concurren el 25% de los ciudadanos o ciudadanas inscritas en el registro electoral permanente, y si el voto favorable a la creación, fusión o segregación es mayor al 50% de los votos consignados válidamente, se crea el municipio tal como lo establece el artículo número 15. La ley orgánica del Consejo Legislativo debe publicar la respectiva ley de creación de este nuevo municipio. Es importante también hacer alusión a dos tipos de municipios que la ley señala y que nos encontramos dentro del texto constitucional en el artículo 149, en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en los artículos 50, 51, en el 67 y en el 279, como participación protagónica y, aparte de eso, pluricultural. Es el llamado municipio indígena. Este municipio indígena es creado en la Constitución del año 2000 y prevé que la legislación municipal establezca una organización del régimen de gobierno y administración local que le corresponderá a los municipios con población indígena, tomando en cuenta la organización social, cultural específica de cada municipio indígena, sus autoridades tradicionales, así como el tipo de economía que estas comunidades practiquen, a fin de establecer una administración municipal que reconozca la capacidad de participación indígena en su hábitat y en el marco de su desarrollo sociocultural. Este precitado texto constitucional incluye las tierras correspondientes a las comunidades y pueblos indígenas de calidad de ejidos, y así lo ratifica la Ley Orgánica del Poder Público Municipal en el infine de su artículo 149, donde define que los ejidos como bienes del dominio público destinados al desarrollo local excluye los de las comunidades indígenas. La Ley Orgánica del Poder Público Municipal también trata de cumplir con el espíritu del constituyente, señalando a lo largo de su extenso articulado importantes particularidades para, para los municipios indígenas. Así tenemos que en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece que el municipio indígena es una organización del régimen de gobierno y administración local
mediante la cual los pueblos y comunidades indígenas definen, ejecutan, controlan, evalúan la gestión pública de acuerdo a los planes previstos en su jurisdicción territorial, tomando en cuenta la organización social, política, económica, cultural, usos, costumbres, idiomas, religión, a fin de establecer una administración municipal que garantice la participación protagónica en el marco del desarrollo sociocultural. La organización de los municipios indígenas por mandato legal debe ser democrática y responder a los mandatos o a la naturaleza propia del gobierno local. Aunado a ello, establece también que el artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal refiere que el gobierno y la administración de los intereses propios de la vida local en materia del municipio indígena, tanto sus actividades, servicios, que establece de acuerdo a la Constitución y las leyes, debe ejercerse con respecto a los usos y costumbres de cada comunidad indígena. Y en cuanto a la participación protagónica en la gestión local, los municipios con población predominante indígena determinarán sus medios de participación de conformidad con su especificidad cultural, respetándose los valores, identidad étnica, tradiciones de las comunidades indígenas allí asentadas. Así lo establece el artículo 279 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Pero otro municipio que es interesante estudiar es el de régimen especial, el cual se desarrolla por un interés nacional relativo a ese precisamente desarrollo fronterizo o circunstancia especial derivada del Plan de Desarrollo Económico Social de la Nación. Los consejos legislativos pueden crear excepcionalmente municipios de régimen especial, atendiendo a iniciativas de reserva al Ejecutivo Nacional por órgano del presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros, aun cuando las comunidades postuladas no cumplan con los requisitos legales. Así lo dispone el artículo número 2. Bueno, finalmente estos son los tipos de municipios, la forma como se crea el municipio y la organización del municipio. Hemos cerrado el tema precisamente de la estructuración del mismo, pero es importante para dar fin a este contexto hablar del conflicto de competencia municipal. ¿Qué es un conflicto de competencia municipal? Esta sucede cuando dos entidades municipales o estadales discrepan sobre la potestad de decidir en un asunto o de tomar una decisión. Existen diversos tipos de conflictos. Puede ser un conflicto negativo, un conflicto positivo, puede ser un conflicto entre municipalidades o un conflicto entre municipalidades y el Estado. En el primero de los casos, cuando hablamos de un conflicto negativo de competencia, se produce cuando dos o más autoridades municipales declinan la competencia para un asunto, argumentando que no le corresponde a ninguno. O sea, ninguno de los dos es competente. Y el positivo sucede cuando dos autoridades manifiestan que sí son competentes y que concurren incluso de manera simultánea a tomar la decisión. El conflicto entre municipalidades se da entre diferentes municipios o distritos, especialmente cuando comparten la misma jurisdicción territorial o interés. Y los conflictos entre municipalidades y estados se produce cuando el gobierno central o una entidad estatal se considera competente para un asunto que también el municipio considera que él es competente. Entonces, allí podemos darnos cuenta que pueden haber competencias para no formar parte de la decisión que van a tomar, competencias para formar parte de la decisión que van a tomar, competencias entre los entes territoriales, bien sea entre las municipalidades, las parroquias y los distritos, o conflictos de competencia entre los estados, la nación y los municipios de acuerdo a las competencias que son concurrentes de acuerdo a la ley. Este tema es lo que ustedes van a desarrollar precisamente dentro de la ejecución del desarrollo de actividades complementarias. Hemos finalizado el tema del poder público municipal, tema 4, y espero
darle continuidad en la clase virtual a través del baremo, las instrucciones correspondientes de la actividad que ustedes van a desarrollar con respecto al mapa conceptual. Por su atención, muchas gracias y ha finalizado, concluido el tema 4.